La siguiente historia que vas a escuchar es tomada como la desaparición más extraña de la historia. Ocurrió un 24 de diciembre en 1909, en un pequeño pueblo ubicado en Gales, Reino Unido. La nieve había logrado teñir con su blanco manto los potreros del epicentro de esta inquietante historia. La familia Thomas no se había preparado para sufrir los infortunios que ese día le acontecieron. Aquí te cuento la verdadera historia de la desaparición de Oliver Thomas. Cerca de Nochebuena, la familia Thomas ya había preparado todo para la gran cena. Tenían invitados de los alrededores. Todos estaban joviales y listos para departir una agradable Nochebuena. El aroma que emitía la comida recorría todo el salón que albergaba a los invitados, y esto despertaba aún más el entusiasmo de los presentes. Owen Thomas, el padre de Oliver, tenía una gran reputación entre sus vecinos. Además contaba con la amistad del comisario, un veterinario y un sacerdote de una localidad vecina. Todo era risas y pláticas amenas y joviales. Los niños jugaban a los alrededores, mientras los adultos seguían compartiendo. La madre de Oliver se percató que el agua estaba acabando y seguro necesitaba más. Por aquella época se tenía que ir por agua al pozo que se ubicaba a pocos metros de la vivienda de los Thomas. La madre decide enviar a su hijo, quien siempre estaba dispuesto para los mandados. Lo arropó, pues estaba haciendo frío aquella noche, y Oliver se dirigió hacia el pozo. Un agudo grito traspasó el salón donde todos estaban reunidos. Era la aguda voz de un niño pidiendo ayuda. Era la voz de Thomas. Acto seguido, Owen toma su escopeta y sale para favorecer a su hijo. Lo siguen sus invitados armados con armas y cualquier cosa que les sirva para defender al pequeño. Mientras los gritos siguen rompiendo el silencio de la noche. La turbación fue tal cuando en medio de la calle no había ningún rastro del niño, ni indicios de a dónde pudo ir o pudieron llevárselo. Sin embargo, los gritos de auxilio de Thomas seguían cortando los nervios de sus padres y demás presentes en aquella noche. Owen miraba en todas direcciones y no podía divisar una señal de a dónde estaba dirigiéndose su hijo. De repente, una aterradora idea se planta en la cabeza de Owen. ¿Y si Thomas cayó al pozo? Inmediatamente corren al pozo, gritan dentro: ¡Oliver! ¡Oliver! Pero los gritos de auxilio de Thomas no vienen del interior del pozo, vienen de un lugar indeterminado. Es en ese instante que el comisario se percata que las huellas de Thomas en la nieve no llegan al pozo. Al buscar su rastro se percatan que éstas se interrumpen abruptamente a escasos metros de la casa. En su exploración encuentran el cubo, unos 2 metros más allá de donde se perdían las huellas. Los gritos se fueron perdiendo en el cielo y cada vez se escuchaban más y más y más lejanos, hasta que nuevamente el silencio glacial se apoderó del lugar y sobrecogió los corazones de los presentes. La siguiente información la encontré gracias a un canal de YouTube llamado Quaestio Omnia. En ella hablan del volumen 7 de la biblioteca de Espacio y Tiempo, titulado Los Enigmas Pendientes. Allí encuentran una historia extrañamente similar a la de Oliver. Tiene variaciones, como que esta fue en Quincy, Illinois, Estados Unidos, y no en Reino Unido.
y los eventos de esta historia tienen lugar el 9 de noviembre de 1898, y nuestro protagonista no es Oliver, sino Charles Ashmore. El resto de acontecimientos suceden de igual forma como los que acontecieron a Oliver. Una vez que te colocas a investigar el caso de Charles Ashmore, puedes encontrar más datos. En la historia, este tiene 2 hermanas y Charles es un joven adolescente. Cuando sale en busca de agua, lo que preocupa a su familia no son los gritos sino la tardanza del muchacho, y finalmente, cuando salen a buscarlo encuentran la desaparición abrupta de sus huellas bajo la nieve. En las historias que encuentras en la web, también se narra que la madre de Charles, 4 días después de su desaparición, fue por agua al pozo y escuchó la voz de su hijo, pero le fue imposible determinar de dónde provenía. La buscó dando vueltas por el lugar, pero no la encontró. Al principio lo atribuyeron a la ansiedad y el dolor de la pérdida, pero luego toda su familia aseguró haber vivido lo mismo. Charles nunca apareció. No obstante, existe otra historia similar. Esta ocurrió en Estados Unidos, pero esta vez fue en South Bend, en Indiana. Aconteció en la Nochebuena de 1890. El resto de la historia es idéntica a la de Oliver Thomas. Esta historia apareció en Historias Misteriosas de Patrice Gaston, pero hoy en día se encuentra en cualquier puerto dedicado al misterio y lo paranormal. Maurice Jessop era astrónomo, pero se ganó la vida cuando decide divulgar e investigar fenómenos ovnis. Escribe libros, entre ellos uno llamado Casos OVNI recibidos por la Administración Naval. Ahí aparece relatada la historia de Oliver Lerch. Además, Morris asegura contener documentación de la población de South Bend que acreditarían su historia. Sin embargo, años más tarde, Kevin Douglas Randall, un estudioso del fenómeno OVNI y además un escritor reconocido, desmiente la historia de Morris. En realidad, la publicación de Morris inspiró artículos del periódico local. No existen registros del caso de Lerch. Entonces, se podría asumir que tal historia siniestra nace de algún relato que se fue acoplando al lugar en donde se contaba. Por ello, la similitud con los eventos detallados. Ahora nos queda hablar un poco de la historia similar, pero ocurrida una fecha diferente a Nochebuena, la historia de Charles Ashmore. En 1893 sale un relato publicado por Ambrose Bierce, que sería el punto de partida para la historia de Charles. Ocurrió un 9 de noviembre de 1878 en Quincy, Estados Unidos, y el desenlace de la historia se da cuando se pierde el rastro del adolescente. Ambrose Bierce seguramente inspiró todas las diferentes versiones de este relato. Recordemos que en un mundo sin internet y menos acceso al conocimiento, era muy posible escuchar una historia y replicarla como cierta. Seguramente cada narrador quiso darle su toque, pero manteniendo la esencia de la misma. La obra de Bierce llegó a ser conocida por una publicación en un periódico, y al verla ahí fue tomada como un artículo verídico. Ese parece ser el origen real de la historia. Hoy en día encontramos esa historia en cada web, en cada canal de YouTube, en blogs dedicados al misterio, lo paranormal y las creepypastas. Algunos afirman que es la desaparición más aterradora de la historia. Pero hay que recordar que no todo lo que brilla es oro y que detrás de cada historia hay una historia que la sustenta. Ya sabes que si este video te gustó, puedes dejarme tu like. Si quieres más contenido así, suscríbete al canal de La Caja Paranormal. Sígueme en Facebook o en Instagram,
Los links te los dejo abajo en la descripción. Esto fue La Caja Paranormal y nos vemos en un próximo video. Gracias.